esta noche quiero continuar hablando acerca de algunas cosas que tienen que ver un poco con lo que estuvimos estudiando la noche anterior. Todos pudimos ver y recordar y seguramente algunos aprender de este maravilloso plan que Dios diseñó y planeó desde la eternidad. Y todo, pues por supuesto, suena muy bien, muy agradable a los oídos del hombre, sabiendo que el mundo está en un caos y en una descomposición total, pero al uno saber que todo va de acuerdo al plan, pues uno no se preocupa en un sentido tanto por las cosas como van, sino la preocupación debe estar en si estamos de verdad preparándonos para ese día, aquel día, cuando venga Jesús para terminar este mundo que Dios diseñó y que después podamos ir al cielo donde se va a llevar a cabo el plan de forma completa, porque aquí en la tierra no se va a llevar, aquí en la tierra, como aprendimos, es parte del plan para escoger a aquellos que han creído en Cristo y es en el cielo donde se va a llevar a cabo la vida eterna con todos aquellos que creyeron en Jesús. Por eso vamos en esta tarde a presentar desde otro punto de vista qué pasó antes de llegar allá, porque todos sabemos que pasó algo, que cualquiera, si no conoce estas cosas, pues quedaría un poco frustrado, pero qué tan importante es volver a repasar lo que sucedió cuando entonces el Señor fundó el mundo, porque hablamos de antes de la fundación del mundo, pero entonces ahora vamos a hablar un poco del momento cuando fundó el mundo, porque existe antes de la fundación del mundo, cuando Dios fundó el mundo y por supuesto cuando se va a acabar el mundo y después qué pasó después de el fin del mundo, como 4 etapas bien interesantes. Entonces, quiero usar esta misma ilustración para que debemos reflexionar, como decía el hermano en la oración, debemos estudiar, escudriñar. Esta mañana hablaba con algunos hermanos y a veces uno entra a los bosques, pero rápido pasa corriendo, pero no entra al bosque, a saber qué hay en el bosque, ¿no? Y eso es lo que se necesita muchas veces, que es escudriñar las escrituras, porque a veces cuando uno pasa de largo, pues ni siquiera se enteró de todo lo que hay en el bosque, y por eso nosotros debemos estudiar detalladamente las escrituras. Primero que todos sabemos que cuando se fundó el mundo y Dios hizo los cielos y la tierra, y hablaba yo también de que también hizo el tiempo, y desde ese momento el tiempo empezó a correr, tac, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, y estamos en esas, porque un día se va a acabar el tiempo, y en la medida que pasan los años, muchos de los que ya estamos en una edad que definitivamente hay que pensar mejor, el tic-tac suena más rápido, ¿no? Estamos en el tic-tac, tic-tac. Cuando se acabe el tiempo, o sea, este mundo, entonces continuará la parte mejor de la historia, allá en el cielo. Pero repasemos, ¿qué pasó? Dios creó al hombre en 6 días, preparó todo antes de crear al hombre. Es algo interesante, que Dios primero hizo todo y fue cuando hizo al hombre. Y digo, ahí está, todo lo que está preparado para ti, para que señorees sobre los aves del cielo, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar y para explotar este planeta que está lleno de tesoro, lleno de minas de toda clase. Aquí, personalmente, aquí bajo la tierra hay unas minas extraordinarias que el hombre sigue sacando y sigue sacando, y el hombre sigue sacando y sigue sacando tesoros, carbón, platino, oro, o sea que todo era bien, pero ¿qué pasó? Creó al hombre y bueno, lo puso en el paraíso todo bien, perfecto. El hombre era perfecto, en el sentido absoluto.
porque fue hecho a la imagen de Dios y Dios dijo, todo lo que he creado es bueno y bueno en gran manera. Nada estaba salido fuera de curso, todo estaba en una armonía que uno queda admirado, así como el universo tiene una sincronización que uno queda de muchas maneras anonadado de cómo funciona todo, nada se sale de curso. El único que salió de curso fue el hombre, bueno, y el ángel también, pero estamos hablando del hombre, porque ni los animales se salen del curso de la historia. ¿Y qué pasó? El hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios lo dotó de inteligencia, juicio, discernimiento, sentido común, capacidad de inventiva, porque el hombre no puede crear nada. El hombre con lo que Dios creó es que inventa, como hasta el día de hoy ha inventado tantas cosas que estamos abrumados con la tecnología, sobre todo en este tiempo que nos tocó a nosotros, que quedamos vislumbrados, ¿no? De las tecnologías, sobre todo de las redes y de los medios de comunicación, que tienen tantas cosas positivas, pero tantas también negativas. Entonces creó la imagen de Dios y esta creación, después de que Dios lo puso al frente, tenía varias opciones, ¿cierto? Y dentro de esas opciones, en capítulo 1, versículo 27, es cuando culmina ese relato maravilloso de esos primeros 27 versículos, que es el documento histórico más extraordinario para entender la creación. No hay un documento como estos primeros 27 versículos del capítulo 1 de Génesis para entender cómo apareció todo este universo y cómo estamos nosotros. Los hombres han llenado las librerías y siguen llenándolas y escribiéndolas, hablando acerca del origen del hombre, pero no superan este documento inspirado de cómo Dios, después de la eternidad, cuando ya se manifiesta creando el espacio, la materia y el tiempo y después al hombre, etcétera, entonces le da su imagen y las opciones era de llenar la tierra, pero había solamente una acción prohibida por el Creador, que era solamente no comer del árbol que estaba en la mitad del huerto, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal y eso traería la muerte. Podríamos decir casi que es el árbol de la muerte en un sentido, muerte espiritual, y también el árbol de la vida y todo lo que nosotros sabemos estaba prohibido. Eva le dijo a la serpiente cuando apareció que no, que Dios sí permitía comer de todos los árboles, pero que el árbol que estaba en la mitad del huerto no debería comer porque moriría. Y entonces estas opciones estaban allí únicamente una prohibida, el resto eran bendiciones y el hombre entonces tenía la prueba de la obediencia o la desobediencia a esa acción prohibida que el Señor mandaba y también habían unas consecuencias serias. Dentro de la obediencia que estaba prohibida era sin consecuencias. Uno podría decir, bueno, el hombre pecó y bueno, Dios como es tan grande, tan amoroso, bueno, no voy a castigar al hombre, no voy a cumplir mi palabra de que yo dije que si comían del árbol iban a morir, pero Dios cuando habla hay que prestarle atención. Y habla una sola vez en muchas ocasiones, lo que Él habla lo cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, como hemos aprendido tantas veces, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo claramente, si comes mueres, pero de pronto sin consecuencias, a veces como cuando uno le dice a los hijos que no hagan algo y lo hacen y como que uno dice, no le vamos a castigar, porque somos muy buenos, pobrecito el niño, pero así no es Dios. También venía una destrucción instantánea si el hombre moría y Dios hubiera podido decir, bueno, entonces quitémosle al hombre el libre albedrío y que el hombre sea como un robot, una máquina, pongámosle un chip para que siempre obedezca, pero pues el hombre hubiera quedado como un animal, porque el animal no tiene esa capacidad de discernir entre el bien y el mal, ni tiene la opción de elegir, ¿cierto? Sino que el animal está creado de tal manera que cumple unas leyes animales
y no se sale de curso, como decía yo, pero no tiene el libre albedrío, no tiene esa capacidad de decisión, poder de decisión que tenemos los hombres, y también podía tener consecuencias significativas si se desobedecía. Entonces, ¿por qué? El relato del primer pecado es un relato que todos los cristianos debemos saber. De pronto, no, hermano, yo ya me lo he leído muchísimas veces, pero de pronto, como decía, al comienzo uno a veces no entra al bosque y mira cada detalle, que es tan importante. Seguramente lo han estudiado muchas veces, pero a veces es bueno repasarlo. Miremos. Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios, incluían opciones, como ya le decía, obedecer o desobedecer. Era fácil obedecer, pero también era difícil. Y ya hablamos de la acción prohibida, fácil para obedecer, fácil para desobedecer, pero también, dependiendo de todo esto, habían consecuencias serias. Y cuando el hombre peca, cuando la mujer decide pecar por el engaño del diablo, a lo cual no me voy a referir porque lo sabemos todo, el diablo enreda, el diablo confunde, como lo hizo con ella, le cambió la forma, como Dios le había dicho a Adán, porque Dios le dijo fue a Adán, y Adán le dijo a Eva. Parece que así fue el relato, ¿no? Dios no le habló directamente a Eva, sino le dijo a Adán, y entonces Adán le dijo a Eva. Entonces, como dice, de todos los árboles no puedes comer, vea cómo entró. Y Dios había dicho, no, de todos los árboles puedes comer. Lo que pasa es que Dios dijo que no podíamos comer del árbol, y entonces ahí viene el engaño. Por eso es el padre de la mentira, el padre del engaño, y la engañó y comió, y después comió Adán, y todos sabemos qué pasó. Algo interesante es que cuando se les abrieron los ojos para entender lo que habían hecho, cuando comió Eva o cuando comió Adán. La Biblia dice que fue cuando comió Adán. Ya Eva había comido, y siempre me he preguntado por qué ella no se le abrieron los ojos inmediatamente, porque no se dio cuenta, sino fue cuando Adán comió. Ahí se abrieron. Entonces, al comer del árbol, ¿qué fue lo primero que vino? Como dice la Escritura, el temor, el miedo de haber hecho algo malo. Y eso hasta el día de hoy lo tenemos todos los hombres. Todas las criaturas humanas experimentamos el temor, el miedo, como dice más adelante, el miedo, y sobre todo cuando uno sabe que hizo algo malo. Adán y Eva no tenían miedo en el paraíso, eran perfectos, ya no tenían esa clase de sentidos, dijéramos, espirituales, y ahí viene el miedo, y hasta el día de hoy lidiamos, porque cuando uno hace algo malo, se asusta y de pronto mira para los lados, pero no mira para arriba, que allá sí lo están viendo, como dice la Escritura. Entonces viene el temor, viene el miedo y la culpa. Sabían que habían hecho malo. Cuando el hombre empieza a hacer algo malo, pues empieza a tener miedo, temor de ser sorprendido, de que se sepa lo que se hizo, como cuando uno es adolescente y empieza a desobedecer y entonces se asusta y todas estas cosas y empieza a sentir culpa de que hizo algo malo, y como dice la Escritura, viene la vergüenza. Adán y Eva en el paraíso no tenían vergüenza. No existía esa sensación o ese sentido de la vergüenza, porque la Escritura dice que estaban desnudos y no tenían vergüenza. Empieza la vergüenza, y hasta el día de hoy, hermanos, los hombres experimentamos la vergüenza, sobre todo cuando sabemos que hemos hecho malo. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que los hombres cometían hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿recuerdan? Claro, la vergüenza vino y es parte de la vida cotidiana, de la vida de todos los días, que le da a uno vergüenza, el ser visto, el ser pues sorprendido, el que uno sea señalado por haber hecho. Entonces el miedo, el temor, la culpa, la vergüenza,
todas estas cosas, y eso causó la muerte de un animal para cubrir al hombre, porque el hombre se asustó y se escondió y todas estas cosas. Hoy los hombres se esconden en el trago, en el vicio, se esconden en muchas maneras para evitar ser juzgados, como dice la palabra de Dios. Y viene algo muy interesante, que fue el conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva no conocían, estaban por encima del bien y del mal, como los niños pequeñitos recién nacidos, ellos no saben el bien y el mal, y conocieron el bien y el mal, y ese fue el engaño de Satanás, que le dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen el árbol van a saber el bien y el mal como Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y evidentemente cuando más adelante Dios dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero el diablo no les dijo algo más. Sí, ellos fueron como Dios, y de alguna manera en ese sentido hasta el día de hoy, pero no resultaron siendo como Dios, sino como el diablo, porque todos resultaron siguiendo al diablo, como más adelante vemos. Entonces, no, seréis como Dios solamente sabiendo el bien y el mal, pero el resto seréis como el diablo, como el Señor le dijo a los judíos. Recuerdan allá en Juan 8:44, en un auditorio lleno de judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y padre de mentira, y a mí que digo la verdad no me creéis, etc. Y todos en un sentido a veces sentimos eso. Entonces viene toda esta situación y entra el conflicto que sucedió después del juicio, que viene el Señor Dios a traer juicio sobre los que causaron la tragedia en el paraíso. El hombre fue el primero que llamó y le dijo, y todos sabemos, y la mujer que me diste, y todas estas cosas, y después a Eva, todos sabemos cuál fue su sentencia, y también al diablo solamente le dijo que iba a haber una guerra, una batalla, un conflicto grande, ahí empezaba entre Satanás y la simiente de la mujer, iba a empezar hasta la cruz de Cristo. Hasta la cruz de Cristo, 40 siglos, 4000 años de conflicto. De hecho, más adelante el diablo empezó a atacar la simiente creyendo que Abel era la simiente, y por eso lo mató, porque el autor intelectual del asesinato, del primer asesinato, fue el diablo. Primera de Juan capítulo 3 dice, ¿y por qué causa mató Caín a Abel? Porque las obras de Abel eran buenas, ¿cierto? Y las de él, pues todos sabemos que eran injustas, y porque era del maligno. ¿Recuerdan ese texto? Caín era del maligno. Empezó a atacar la simiente, y más adelante atacó a los hijos de Dios, porque dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y se corrompió la tierra, y el pensamiento de los hombres era de continuo solamente hacer el mal, y se llenó de violencia. Entonces la simiente fue atacada por los hijos de Dios, y todo el mundo empezó o sea, los desobedientes, a atacar la simiente hasta cuando vino Cristo, que fue el que trajo la solución. Entonces viene, como dice la Escritura, a la mujer la multiplicación de sus dolores en el parto, pero a veces, claro, es muy doloroso, todos sabemos lo que pasa. Las mujeres son las que pueden explicar detalladamente. Los hombres solamente podemos explicar eso cuando de pronto nos da las piedras en los riñones, ¿cierto? Cuando nos da eso, a mí me ha dado 2 veces, y me ha dado, no recuerdo el término, ¿cómo es? Cálculos. Dice que ese es el parto del hombre. No, ustedes no se imaginan, es una cosa. Entonces uno alcanza a comprender, claro, cómo es, pero también creo que es muy doloroso
traer hijos y ver los hijos descompuestos, perdidos, llevados por la corriente del mundo y les causan mucho dolor, tantos hijos perdidos. En un sentido podemos aplicar eso, no solamente en el parto, sino después los hijos perdidos. Eso trae muchas lágrimas, aflicción y tantas otras cosas. Y bueno, como dice la tierra también, la tierra fue maldita, maldita será la tierra por tu causa, y los espinos y los cardos. Y otra consecuencia, la muerte física. Porque primero sucedió la muerte espiritual, inmediatamente pecaron, inmediatamente quedaron separados, entró la muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, que así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algunos creen que está hablando de la muerte física, no, de la muerte espiritual. Y una consecuencia fue la muerte física. Primero la muerte espiritual, quedó separado, el hombre de Dios perdió la comunión perfecta, perdió toda esa clase de vida que era sin pecado. El hombre no tenía todas estas cosas, miedo, temor, vergüenza, susto, sino que perdió todo eso, y fuera de eso es como si hubiera quedado a oscuras el hombre. Entonces, por eso el Señor dijo: polvo eres, al polvo volverás hasta el día de hoy. La historia está llena, y pues de generación en generación, la muerte física, la muerte física, la muerte física, hasta el día de hoy. Y lo último, la expulsión. La expulsión debió ser algo muy vergonzoso, ¿no? Fuera de la presencia de Dios. Y esto es lo que nos cuenta la Escritura. Moisés, que fue el que escribió todas estas cosas, y esto hay que repasarlo porque todas estas cosas hasta el día de hoy lidiamos con ellas, seguimos lidiando con ellas. Temor, vergüenza, la muerte, lloramos, y fuera de eso, sin Dios, el mundo entero está bajo el poder del maligno, perdió la comunión. Y desde ese día, hermanos, todos los seres humanos hemos nacido fuera del paraíso. Los únicos que vieron el paraíso fueron Adán y Eva. El resto nacimos ya en un mundo sucio, en un mundo de pecado, porque entró el pecado, en una atmósfera diferente de inmoralidad y de desobediencia, de rebelión, de tragedias y todas estas cosas. Todo cambió absolutamente, y hasta el día de hoy lidiamos con eso. Pero la historia continúa, porque vemos pues la tragedia del primer asesinato, que ahí comenzó hasta el día de hoy. No cesan los homicidios, no cesa la delincuencia, no cesa el asesinato. Son cosas que suceden, y a veces el hombre ya no se escandaliza. Los genocidios, las guerras, que son abrumadoras, pero a veces uno como que no reflexiona, no piensa, y todos sabemos lo que pasó. Ahí encontramos que con el conocimiento del bien y del mal, todos lidiamos. Pues ya conocemos el bien y el mal, ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y por eso cada uno es responsable de acuerdo a la elección que haga en su vida. Si elegimos seguir a Dios, o si elegimos, como Caín, desobedecer a Dios. Porque Dios inmediatamente peca al hombre. El hombre quedó desconectado, podríamos decirlo de esa manera, de la comunión con Dios. Y como dice Isaías 59, Dios volteó su rostro, porque Dios no tiene comunión con el pecado, ¿no? Como dice la Escritura. La Escritura dice que el Señor pues repudia el pecado y voltea su rostro. Pero Dios, en su amor, ¿qué hizo? Promete el Redentor en Génesis 3:15, y empieza a revelar su voluntad, empieza a revelar su ley moral, porque si no, entonces, si no había ley moral, si Dios no se manifestó, dándoles a los hombres a conocer la única forma que tenían de volver a tener comunión con Dios, era por medio de la ley moral que Dios reveló en esa época. Porque si no hubiera sido así, entonces Caín no pecó. Porque no matarás,
pues todos sabemos que es uno de los mandamientos del Señor en la ley moral, y de la misma manera el resto. ¿Y por qué vino el diluvio? Porque el mundo se llenó de pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, todos sabemos que dice que pecado es transgresión de la ley. Entonces Dios manifiesta su gracia, porque por gracia, por amor de Dios, por su generosidad, por su benignidad, porque Él no quiere que el hombre perezca. Él tenía, como estudiamos anoche, un plan, el famoso plan del Cordero. Perfecto. Entonces le da a los hombres esa oportunidad, una oportunidad, revela su ley. Y todos tenían que decidir o obedecer a Dios, ¿cierto? O desobedecerlo. Por eso empezamos a ver el bien y el mal. Porque el Señor se le aparece a Caín: oye, Caín, ¿por qué te molestaste? Porque Abel vino y ofreció pues el sacrificio como era. ¿Y por qué te enojas? Cuidado, porque el pecado está a la puerta. Y si hicieres el bien, Adán no sabía ni el bien ni el mal, pero ahí sí dice, si hicieres el bien, o sea que ya sabía que había una ley que tenía que ver con el bien, con la obediencia, con cumplir esos mandamientos que Dios empezó a revelar. Si hicieres el bien, no serás enaltecido. ¿Y qué hizo Caín? Salió y engañó a su hermano y lo mató. Por eso la historia continúa. Por eso, y después la adoración. Dice el capítulo 5 que andando el tiempo, entonces vinieron los hombres a adorar en el oriente del paraíso, y Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín por fe, como dice la carta a los Hebreos. Por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, que ellos tuvieron que escuchar la ley de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces Abel supo que era lo que Dios demandaba en la adoración. Por eso él adoró y ofreció el cordero, el mejor. No porque a él se le haya ocurrido, no, es que yo soy pastor, entonces yo voy a escoger el mejor cordero. No, lo hizo por fe. O sea, empezó a obedecer. Siempre la salvación es por gracia sois salvos. O sea, la salvación es un regalo de Dios, es una oportunidad, pero el hombre tiene que adquirir la fe. Y entonces, ahí empieza el camino también de la fe. Ahí, como dice la Escritura, entonces, el primer asesinato, la culpa de Caín, porque Caín ocultó su pecado, y todos sabemos, la sangre de tu hermano clama. ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. La mentira. Querer taparle a Dios, que todo lo ve, que todo lo escruta con sus ojos, que todo lo ven, y todos sabemos que fue descubierto, y por eso se apartó de Dios, Caín. Se fue a vivir a la tierra de Nod, apartado del culto que se llevaba a cabo, pareciera ser, al oriente del jardín donde estaba el querubín y donde se ofrecían seguramente la adoración que Dios demandaba en esa época, como dice la Escritura. Y viene del linaje de Caín, un tataranieto, Lamec, tomó 2 mujeres, y de ahí en adelante empezó todo este desorden moral de la descomposición del matrimonio, porque Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén, y como vemos, la mayoría de los patriarcas solamente tenían una mujer, pero por el lado de Caín, pues empezó ¿con qué? Con la poligamia, la inmoralidad, y más adelante Moisés revela que la tierra se corrompió, porque siguieron practicando eso. ¿Y cómo será que los hijos de Dios, porque en el capítulo 4 dice que después de Abel nació Set, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, y los hijos de Dios eran los obedientes, los adoradores de Dios, y los hijos de los hombres era la descendencia de Caín, según el relato? Algunos hablan por allá
fantasías que eran los ángeles y otra cosa, pero no vamos a darle tiempo a esa especulación tan mentirosa y tan fantástica. Entonces, fíjese, fue atacada la simiente. Por el lado de los buenos, Satanás infecta a toda la sociedad y los hijos de Dios parece que cayeron también y bueno, vino el juicio final, el juicio universal en esa primera generación. Pues sabemos, parece que bíblicamente transcurrieron 1656 años, algunos dicen por las edades de los patriarcas se puede sumar, y fueron 16 siglos y medio donde toda esa generación se multiplicó, pero está corrompida totalmente y vino precisamente la maldad, la lujuria y toda esta cuestión y bueno, todos sabemos que fue una maldad mundial en esa época y por eso vino el juicio, pero Dios preservó la raza humana para cumplir su promesa de Génesis 3:15, porque él hubiera podido destruir todo, pero él ya había hecho una promesa, en la eternidad tenía un plan, entonces no podía acabar la humanidad y preservó la raza por medio de Noé, como todos sabemos. Después viene la desobediencia de los hombres, después de la segunda oportunidad que le da a la humanidad por medio de Noé, y le dijo lo mismo que a Adán, multiplícate y llena la tierra, y bueno, los hombres tampoco aprendieron la lección y quisieron hacer la Torre de Babel, y el ingenio, el orgullo, la desobediencia fue completamente manifestada hasta que Dios los confundió, como dice la palabra de Dios. Entonces, las consecuencias de la primera caída es que la relación entre Dios y el hombre quedó rota. El hombre quedó completamente descomunicado con Dios. Solamente empezó a revelar su voluntad y algunos empezaron a obedecer a Dios y la gran mayoría a desobedecer a Dios, porque todos sabemos la historia después del diluvio, que a los pocos años, por no decir a unos poquitos siglos ya, Sodoma, Gomorra y todas las naciones de Canaán corrompidas totalmente. Oiga, ¿qué pasó? Bueno, siempre me ha llamado la atención lo que dijo Moisés allá en Génesis 8, que después de que Noé hizo el sacrificio, dice que no volveré más a destruir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero el hombre, yo no sé por qué tiende más al mal que al bien. Nos hemos hecho esa pregunta, pero es así. Por eso se corrompió otra vez todo. Y ya al poco tiempo ya Sodoma, Gomorra, Edma, Seboín y todas las ciudades cananitas que estaban completamente corrompidas y cometían una clase de vejámenes. Entonces quedó la comunión rota y la culpa del hombre, el pecado del hombre no había sido resuelto todavía, porque el pecado estaba pues aumentando y el mundo lleno de pecado y más pecado, y entonces no había sido resuelta y como les decía, fue expulsado, y entonces de ahí en adelante el hombre empieza a dispersarse por la tierra y se alejan de Dios. La gran mayoría de las generaciones se alejaron de Dios totalmente, y por eso más adelante el Señor pues le da más cuerpo a la promesa con Abraham, etcétera, ¿no? Entonces, como decíamos, hermanos, ¿qué pasó? Pablo lo explica, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte espiritual, o sea, el hombre quedó separado de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron, como dice la Escritura. Y bueno, explica estas cosas, que por si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, todo el mundo pecado, empezó el pecado. Los únicos que tenían la oportunidad o la bendición de la salvación fueron aquellos que empezaron a obedecer a Dios, a creer lo que Él había dicho, que iba a venir un descendiente de Eva, y que en Él
iban a salvarse los hombres, pero todos los antiguos hermanos que ofrecieron el cordero, pues todos aquellos realmente fueron perdonados solamente hasta cuando vino Cristo. El perdón que recibían ellos en el Antiguo Testamento era simbólico, porque la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Fue hasta cuando vino Cristo que todos los antiguos, ahí fue donde realmente el pecado de todos aquellos, que no fueron los muchos, siempre fue el remanente, recibieron la salvación y el perdón. Pero también nos dice todo este relato que las consecuencias de la caída sobre, el hombre y Dios, como ya sabemos, quedó rota. Pero otra de las consecuencias fue el problema con el hombre mismo, ¿no? El hombre con él mismo, porque el hombre, como ya les había dicho, empieza a vivir desde esos tiempos hasta el día de hoy con la culpa, con la vergüenza y con la lucha interior con la que estamos librando todos empezamos a luchar, esa lucha a muerte que hay dentro de nuestro ser, como hoy hablábamos con una hermana, decía, no, es la lucha con uno mismo, eso fue parte de la consecuencia. Adán y Eva no tenían esa lucha, ellos eran perfectos, vivían como si estuvieran en el cielo, porque el paraíso era como el cielo en la tierra, por decirlo de esa manera. Y ahí empezamos hasta el día de hoy con esa lucha. Hasta aún los cristianos seguimos en esa batalla, fuerte, a muerte, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14, que la ley del Espíritu va en contra de la ley de la carne y estas pelean entre sí para no hacer lo que quisiera, y empieza a hablar de manifiestas son las obras de la carne, etc. Estamos en una lucha tremenda, como dice la Escritura, y por eso dice la lucha interna con el pecado y también viviendo con la muerte. ¿Qué significa esto? Miremoslo así muy rápidamente. El apóstol Pablo explica eso, que eso no solamente lo estaban experimentando los hombres en la época de Pablo, sino que empezaron los hombres a experimentarlo desde la expulsión del paraíso y de la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ay, todos estamos en esa lucha. Bueno, no todos. Los cristianos estamos en esa lucha. Porque el que no es cristiano, ¿cuál lucha? No está luchando de nada. Está llevado por la corriente del mundo. Él no se frena ante sus pasiones, apetitos, deseos que son normales, pero cuando estos deseos que Dios nos puso en nuestros cuerpos, pasiones, apetitos, deseos, y el Señor nos dio la forma de cómo satisfacerlos en la luz, en armonía con Dios, pero cuando el hombre se desenfrena, o sea, no tiene en cuenta a Dios, pues se desenfrena, no tiene freno, y el freno es la ley de Dios. Nosotros estamos en esa lucha, por eso se nos habla del dominio propio. Todos estamos en eso, los cristianos, porque, vuelvo y repito, el mundo no lucha por eso. Yo me acuerdo cuando en mi juventud, le doy gracias a Dios que obedecía al Señor joven, como de 22 años, 23, y si no, la lucha sería más difícil. Por eso muchas personas que han vivido mucho en el pecado les cuesta, porque se han cargado mucho de pecado, y entonces ya dejar el pecado, el vicio, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y todas estas cosas que reinan les cuesta más. Como dijo David, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Entonces, esas fueron una de las consecuencias, la lucha, la guerra que hay en nuestro ser. La guerra más tremenda que se lleva en este planeta, hermano, es en la mente de todos los hombres. Se está librando una batalla por el alma,
que cada uno tiene, porque es una guerra, ¿no? El bien y el mal en nosotros, y cada uno tiene la opción de escoger el bien. Pero también con el cuerpo, como decíamos, el cuerpo físico también, porque el cuerpo es un cuerpo de muerte, el cuerpo físico, desde que nacemos empieza el camino hacia la muerte física, ¿no? Ahí empieza el proceso, ¿no? Y entonces la niñez y la juventud y los años maduros y después empieza la vejez, el cuerpo se muere, se deteriora, se arruga, se envejece y se muere. Entonces, en ese sentido es otra consecuencia. Nuestro hombre exterior está pereciendo, ¿no? Cada día nos acercamos más a la puerta que abre el mundo invisible o abre el otro mundo donde ya no se llevará el cuerpo físico, sino se entra al mundo de los espíritus sin cuerpo y el cuerpo se queda acá. Es otra consecuencia, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra morada terrestre, este tabernáculo se está deshaciendo. Y todo eso lo vemos los que pasamos de los 50, un poco más, y de los 60, y de los 70, que a veces uno como que quiere resistirse, pero es una realidad. El cuerpo, vivimos en cuerpos mortales, siendo que Adán y Eva estaban en cuerpos eternos, cuerpos físicos eternos. Suena fantástico, ¿no? Tenían el árbol de la vida, no existía la muerte, ni nada de lo que trajo la muerte. Pero ahora estamos en cuerpos mortales y sufrimos y nos enfermamos y se enferma el hermano, se enferma la mamá y la esposa y qué sufrimiento, cuerpos mortales, se volvieron vulnerables estos cuerpos frágiles, nos mata un bichito pequeñito, un virus, una bacteria. En el paraíso no. Otra consecuencia, como dice la Escritura. Por eso gemimos nosotros dentro de nosotros mismos, por eso tenemos esa esperanza de que, tenemos la esperanza de que vamos a tener otra vida, otro cuerpo inmortal, glorioso, incorruptible, cuerpo glorioso como el de Cristo, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo, el cual transformará este cuerpo débil para que sea conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Y eso es lo que esperamos. Yo antes creía, hermanos, que no, el cuerpo se muere y ya se acabó y nunca más cuerpo, pero resulta que de estos cuerpos va a salir el otro. Es algo increíble. O sea, eso es la resurrección, ¿cierto? Que el cuerpo así esté polvo y así ya, porque uno va y, oye, no, cuando abren después de 10 años, 20 años, como que no hay nada, sí, pero es el polvo del cuerpo que cada uno tuvo. Y Dios va a volver a traer ese cuerpo, lo va a juntar, lo va a unir, las coyunturas, los nervios, los tuétanos, y lo va a levantar. Por supuesto va a ser transformado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y de este cuerpo sale el otro, el que es inmortal, para vivir de acuerdo al plan en el cielo y en cuerpos inmortales, gloriosos, la vida eterna. Entonces, pero es parte de todo esto, como dice la Escritura. Estamos en el tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados en el sentido de cuando el hombre se muere, siempre he pensado eso, ¿cómo será, no? Se muere y se quedó sin cuerpo. ¿Cómo será eso, no? Al otro lado. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Pero todos conocemos la palabra de Dios. El Señor fue el único que nos vino a explicar qué pasa en la muerte. Gloria a Dios. Porque los hombres, desde los egipcios, y una cantidad, creen una cantidad, no, nosotros sabemos qué es lo que pasa. Y sabemos del Hades, y sabemos de los dos lugares, y etcétera. Entonces, esperamos ser no desnudados, o sea, sin cuerpo. Un espíritu sin cuerpo, no necesita un cuerpo. Pero deseamos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida,
gemimos dentro de nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, pero nosotros, por allá en nuestro interior, por eso el hombre siempre ha tenido esa concepción de la vida de ultratumba. Pasa algo después de la muerte, evidentemente pasa. Entonces, las consecuencias de la caída, Dios y el hombre, bueno, la culpa del pecado, y la última parte es que el hombre también tuvo una consecuencia con su prójimo, la familia rota, la unidad, y empieza el egoísmo, la preservación, la culpa de los demás, la iniquidad, la crueldad en el mundo, porque el hombre empezó a pecar contra su prójimo. Mató Caín y Abel, y de ahí en adelante el pecado, muchos pecados contra su prójimo, haciéndole mal, robándolo, adulterando con su prójimo, robando, fornicando, haciendo daño a su prójimo. Esa es otra consecuencia del pecado. Por eso, como dice la Escritura, la moralidad en el mundo se perdió, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y por eso éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa hijos de ira? Merecedores de la ira, eso es lo que significa. Y andábamos conforme al diablo, etcétera, todo esto que no lo sabemos de memoria. Porque los hombres vivían en los deseos de la carne, de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por eso eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el versículo siguiente dice, pero Dios en su rica misericordia nos dio vida juntamente con Cristo, y pues dice otras cosas maravillosas. Y las consecuencias también es que, como dice Romanos capítulo 1, versículo 28, que voy a hablar un poquito acerca de eso en la próxima lección, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó andar en sus propios caminos, como dice la Escritura, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, enemistad. Todo ese cuadro clínico en el que se encuentra la sociedad humana, no solamente la de nuestro tiempo, sino la del tiempo de Cristo, la de antes de Cristo, en los días del diluvio, es lo mismo. Es el cuadro como quedó como consecuencia, descomposición total de la consecuencia, y siempre contra el prójimo, aborreciendo al prójimo, matando al prójimo, fornicando o haciéndole daño al prójimo, y siempre ha sido otra de las consecuencias terribles. Y voy a quedan 2 minuticos para ver lo que el hombre ha hecho con el prójimo. La tragedia del siglo XX. China, como dice allí, China, voy a leer aquí, mató en el año 49-50, como dice la Escritura, mató a 78 millones de personas. La Rusia, del 32 al 39 del siglo pasado, mató 23 millones. Alemania, en el 39 al 45, en la Segunda Guerra Mundial, 12 millones. El Congo, 8 millones. Japón, 5 millones. Turquía, 1.200 millones destruyó a los armenios. Y así uno sigue la lista y dice, el hombre matando a su prójimo. Terrible. Esa es otra de las consecuencias de lo que ha hecho. Hice una lista estadística real de la información de lo que ha hecho el hombre en las otras. Y atrás, el hombre la ha pasado en guerras toda la vida por el pecado, como dice la Escritura. Entonces, las implicaciones de la caída es que sin la ayuda de Dios, el hombre no puede encontrar a Dios. El hombre es inclinado al mal, ¿sí o no? Es inclinado, yo no sé por qué. La juventud empieza a perderse desde la adolescencia. La sociedad tiende a declinar en la moralidad, el mundo entero, en la inmoralidad. El civismo, el orden, la caridad, el hombre se inventa filosofías, sistemas de gobierno, autoritarismo, democracia, aristocracia, sistemas que son a la larga humanos y por eso imperfectos. El sistema perfecto es el que trajo Cristo. Es
el cristianismo, podríamos decir de esa manera, pero es para aplicarlo individualmente. Ningún sistema humano ha podido, porque el hombre ha tratado de solucionar, por eso aparecen muchos políticos mesías que les va a cambiar la vida al país, y entonces la salud, y entonces la educación, y las inversiones, pero son sistemas humanos que no funcionan. Es Cristo el que vino, por eso vino el reino de Dios, y en el reino de Dios se vive con toda la problemática humana solucionada, y eso por supuesto lo hizo Jesús. Cristo pagó la culpa que no se había castigado. El hombre tenía que ser castigado de tanto pecado, y Dios en su amor, pues ¿qué hizo? No había nadie que pudiera pagar el precio para que el pecado de toda la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, no había nada, no, tenía que hacerse algo con un valor incalculable. Por eso es que dice el autor de los Hebreos que la sangre de los machos cabríos no podía quitar el pecado del hombre. Entonces, pero como el hombre era el que tenía que pagar, Dios se hizo hombre. Y estando como hombre, pagó por el hombre. Eso es una cosa extraordinaria. ¿Sí me entiendes, hermano? Claro, eso es algo increíble, algo que debemos nosotros, gracias a Dios, porque siempre me ha parecido. El ángel no podía, porque había ángeles puros. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo. Para eso tenían que experimentar la encarnación que hizo el mismo Dios. Se encarnó, se vistió como uno de nosotros y fue a la cruz para pagar por el hombre, como hombre. Es algo. Entonces la culpa quedó solucionada. El hombre con él mismo, ¿cómo hago yo para vencer este pecado que me vence? Yo no puedo. El hombre no puede. No ha podido vencer esa pecaminosidad que empezó a practicar desde temprano en su vida, y después se vuelve un monstruo, borracho, fornicario, todo lo que sabemos. ¿Cómo hago para quitarme? En Cristo, por el Espíritu Santo, somos guiados para vencer el pecado en nuestra carne, para tener dominio propio y para quitar de nosotros todo eso. ¿Y cómo hacemos con el mal con el prójimo? Amándolo como a nosotros mismos, como dijo el Señor en el resumen de la ley, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, que no lo sabemos de memoria, pero a veces hay que entenderlo. Y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo, cosa difícil, amar al enemigo. Si me pega una cachetada en la izquierda, él en la derecha, si me roba no le diga nada, etc. Entonces es muy complicado. ¿Quién lo hace? Solamente aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque todo se solucionó en Cristo. Nosotros en Cristo pues tenemos la solución de toda esa problemática que viene sobre el hombre. El hombre sigue con esa problemática, pero el hombre sin Cristo. Nosotros, gracias sean dadas a Dios, que en Cristo tenemos todo, y por eso debemos seguir perseverando para que en el último día podamos participar de la consumación del plan eterno allá en el cielo con la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, con su atención. Espero que este recuento que ustedes saben nos haya recordado y ayudado en nuestra vida espiritual. Muchas gracias, hermanos.